Buenos días con todos. Voy a apagar algunos micrófonos que se cuelan por ahí. Ay, creo que ya. Ya está. Eh, el tema que voy a presentar el día de hoy es un tema donde es una enfermedad básicamente en una etapa temprana en la niñez, y pues no actuar en ese sentido da algunas serias consecuencias a futuro, ¿no? En el niño, básicamente. He puesto una imagen representativa al inicio, que, bueno, no es tan representativa como lo vemos acá, porque, bueno, acá lo cierto es que la enfermedad da una cojera, da dolor en la zona de la cadera afectada, pero lo que no es representativo acá es mucho la raza, ¿no? Se menciona que en personas de raza negra, pues esta enfermedad no es frecuente, por lo que tienen una cierta anatomía diferente en la irrigación de la cabeza que han encontrado según los estudios, ¿no? Entonces lo vamos a cambiar por una imagen, eh, vamos a ver, más representativa, que sería un niño caucásico, una edad aproximadamente de, de 4 a 8 años se menciona, pero puede darse también en niños menores de 2 años y mayores de 12, pero básicamente esta es la epidemiología más. Eh, esta enfermedad fue independientemente reconocido por 4 personas que estudiaron, independientemente de su destino, pues coincidieron más o menos a los 1910 aproximadamente. Fueron 4 autores en los que todos estudiaron diferentes características de la enfermedad y pues aportaron al conocimiento de esta, ¿no? Por ejemplo, Arthur Leigh fue estadounidense, en donde justamente aportó lo que es la edad en la que se presentaba esta enfermedad, que básicamente él clasificó que podría darse más o menos, lo más frecuente que encontró es de 4 a 8 años. Jacques Calvé, que fue francés, este personaje, donde estudió, pues encontró la atrofia muscular que se daba en estos pacientes asociado al dolor, ¿no? de la cadera. Mm. George Perthes, un personaje alemán en el que él mencionó ya de estadios de la enfermedad, sobre la evolución, y lo estadificó, ¿no? La enfermedad de Perthes, y justamente a él, lo que se llama enfermedad de Perthes, es como más frecuente que se encuentra en los libros. Y también se encuentra como enfermedad de Waldenström, en el que este suizo también básicamente él hizo estudios radiográficos de la cabeza del fémur, en donde observó también justamente el aplanamiento de esto, ¿no? Pero clasificación radiográfica. Y él tiene una serie de clasificaciones de pronóstico y de la evolución propia de la enfermedad, este personaje. Por eso es que también en algunos libros se le comenta como enfermedad de Waldenström, un sueco, ¿no? En honor a este personaje sueco. Entonces, los 4 personajes están implicados en esta enfermedad, ¿no? ¿Cómo definimos a la enfermedad de Perthes? Que es esto, como una abreviatura, en realidad debería ser Leigh Calvé Perthes y Waldenström, ¿no? Pero para abreviarle vamos a llamarlo enfermedad de Perthes, como es lo que se encuentra en los libros. Es una osteonecrosis idiopática de la cabeza femoral. La verdad es que han asociado bastantes
factores de riesgo, han tratado de encontrar una explicación por qué en algunos niños se da esto y en otros no. Eh, y pues la patología básicamente está centrada en que la cabeza pierde irrigación sanguínea y esto genera a la larga una degeneración de la cabeza femoral y pues como consecuencia genera dolor, ¿no? Eh, y además esto, pues la cabeza pierde su forma esférica, que es la que en realidad hace que, que haya dolor y claudicación en este sentido, ¿no? Los síntomas pueden ir de muy leves a avanzar hasta una necrosis avascular de toda la cabeza y pues generar una artrosis, ¿no? Epidemiológicamente, la enfermedad esto es frecuente más en varones, con una edad media de 4 a 8 años. Bilateral solamente se ha encontrado 10% aproximadamente de todos los casos. Esto en los libros no mencionan ciertas variaciones en la anatomía de la irrigación de la cabeza en los varones respecto a las mujeres. Probablemente esto se deba a que la frecuencia con que se da es, pues, es de 4 a 5 veces más que en las mujeres, ¿no? Eh, los aspectos genéticos incrementan la incidencia del 2 al 20% en familias con PERTES. Hay familias, pero es baja la prevalencia, ¿no? Pero puede incrementar hasta un 20% de prevalencia en familias en donde ya han tenido enfermedad de PERTES, familias de PERTES, lo llaman, ¿no? Puede ser la manifestación de una enfermedad sistémica desconocida, por ejemplo, una coagulopatía, lo han asociado al factor 5 de Leiden o alguna trombofilia que esté causando esta interrupción de la irrigación de la cabeza femoral, ¿no? Entonces, eh, eh, tener una manifestación de cojera, dolor en la zona de la cadera, pues siempre hay que buscar alguna enfermedad sistémica asociada, ¿no? Entonces, y descartarla, ¿no? Para tratarlo. Puede ser solamente una manifestación, ¿no? Hasta el 3% de los pacientes esto, tienen antecedentes de sinovitis transitoria y 90% presentan, dice, una disminución de la edad ósea, ¿no? Se ha visto que de por sí sola la sinovitis no es frecuente que conlleve a la enfermedad de Pertes, pero la enfermedad de Pertes sí tiene como primera fase una sinovitis, ¿no? Entonces, mencionan que solamente hasta un 1 o 2% de los pacientes con sinovitis pues tienen riesgo de desarrollar enfermedad de Pertes, ¿no? Pero la primera fase justamente la primera fase de la enfermedad, pues sí se da una sinovitis, ¿no? Entonces hay un poquito de confusión en el asunto. La edad ósea en estos pacientes está disminuida, ¿no? Cuando se lo compara con la media, más o menos 21 meses mencionan que aproximadamente la edad ósea está disminuida. Eh, Ahí está, las enfermedades de Pertes los huesos en los niños son cronológicamente inferiores a la edad ósea de 1 a 3 años, y por lo tanto estos niños tienen la característica de que son de talla baja, ¿no? Se han mencionado factores como ambientales en el que los niños se ven afectados con mayor frecuencia. Se ha estudiado incluso la exposición al tabaco mismo de los niños, fumadores pasivos lo llaman, en donde justamente hay la imagen representativa, en donde sí hay una frecuencia, digamos, importante en estos niños que, que inhalan este humo a una tendencia a desarrollar necrosis de la cabeza femoral y por lo tanto desarrollar enfermedad de Pertes, ¿no? Bueno, y 80% de los varones, como había dicho, son los afectados. En un 4 a 5 a 1 mencionan cierta literatura, ¿no? Y acá lo vemos en un gráfico, ¿no? En donde la frecuencia, pues
en comparación con la sinovitis, que es lo más frecuente, pues es relativamente un término medio, ¿no? Y estas son las causas es un gráfico donde menciona las causas de coger en los niños, ¿no? Entonces, lo primero que hay que pensar siempre es una sinovitis transitoria, pero hay que hacer el seguimiento del paciente, por lo que podríamos darnos la sorpresa de encontrar todas estas patologías, ¿no? Incluida la enfermedad de Pertes, ¿no? Las causas de la enfermedad de Pertes, esto había mencionado que dentro de ellos está justamente la sinovitis, pero la relación que se ha encontrado es baja. Derrames articulares, hipertrofia del cartílago, traumatismo se han asociado. Tengo un cuadro por ahí donde resume todo eso, ¿no? Ahora, en la anatomía, lo que tenemos que tener en cuenta es que la irrigación de la cabeza femoral viene del arco femoral, que es irrigado por las circunflejas, y es ahí donde se ha buscado encontrar la explicación de por qué una parte esto queda, digámoslo, avascular y conlleva esta degeneración del cartílago y de la cabeza femoral, ¿no? Eh, Eso es básicamente la imagen. Y, y la vascularización, como vemos acá, está dada por los arcos, ¿no? El arco anterior y posterior, que viene de la arteria femoral profunda, con vasos que irrigan justamente la cabeza femoral. Y es que ahí, como son vasos muy, digamos, de calibre pequeño, pues pueden verse interrumpidos como, como la imagen de acá, ¿no? Que el arco está pues incompleto y que una parte de la cabeza puede estar se puede ver afectada, ¿no? Especialmente se afecta más la irrigación de la zona lateral, eso es lo que se menciona. Ahora, ¿cómo es que se logra digamos, desarrollar esta enfermedad en su patogénesis, ¿no? En primer lugar, vemos acá que tenemos, tenemos una cabeza femoral que es normal, en donde, en donde la epífisis, la placa de crecimiento están irrigados por las arterias epifisiarias, ¿no? Y acá tenemos, bueno, los centros de osificación secundaria, en las que justamente esta irrigación lleva, ¿no? Entonces, lo primero es que no sabemos por qué se da esto, ¿no? Hay una isquemia, un infarto inicial que es idiopático, probablemente a alguna patología de fondo que se ha asociado, pero que no se ha definido bien por qué. Y lleva a que la cabeza, o sea, la epífisis, pues, digamos que es como la irrigación se ve interrumpida a este nivel, pues ya no hay una necrosis, ¿no? Entonces, hay una isquemia inicial, hay eh, una zona que sufre. Y además, aparte de la isquemia, pues vemos que es frecuente encontrar en estos pacientes que son muy hiperactivos, mencionan que son varones que no paran todo el día de correr, saltar, y que al final del día, pues muestran una cojera, ¿no? Esa es la característica más o menos de un niño con enfermedad de Pertes, y puede durar años así, y puede incluso subdiagnosticarse hasta que ya se ven los cambios degenerativos, ¿no? Entonces, esta epífisis, este núcleo de crecimiento secundario se ve justamente afectado por esta interrupción del riego sanguíneo a este nivel, ¿no? Se ha visto incluso que en animales de experimentación que para que suceda la necrosis de la cabeza ha tenido que interrumpirse digamos, las dos fuentes de irrigación, tanto la medial y la lateral de la cabeza femoral, ¿no? Entonces, lo que han hecho es justamente en perritos hacer experimentaciones en donde quirúrgicamente obstruían una arteria y pues observaban en el tiempo, ¿no? Entonces, observaban que si persistía una arteria del lado lateral, pues la irrigación continuaba y no se generaba esta necrosis, ¿no? Entonces, se menciona
hay formas de mencionar, libros dicen donde para que se dé esto tiene que verse interrumpido los dos, ¿no? Pero también mencionan que al verse interrumpido inicialmente un aporte de la cabeza, pues esto, como los niños son muy hiperactivos, esto hace que, digamos, esto se afecte un lado y poco a poco, por la compresión que existe o el aplanamiento de esa zona inicial, pues se ve afectado también el otro lado. Entonces, conlleve a que la interrupción sea total, ¿no? Entonces, eso también es una explicación de que no necesariamente también tiene que darse las dos arterias, la lateral y la medial, afectadas para que se desarrolle esta enfermedad, ¿no? Ahora, y, y luego lo que sigue es una revascularización, ¿no? Después sigue una revascularización y al final, pues digamos, una reosificación que lo llaman en etapas de desarrollo clínico y la remodelación al final. Y al final termina pues una cabeza, digamos, un poco ovalada, no esférica, pero que justamente acá nos demanda al cirujano ortopédico, al médico ortopedista, intervenir para tratar de que esta cabeza femoral al final sea lo más esférica posible, de tal manera que minimizar las consecuencias a largo plazo, ¿no? Y esto se da también por la edad de presentación. Mientras más temprana es la edad de presentación de la enfermedad, el, el, digamos, la esfericidad de la cabeza se puede corregir mucho mejor y el pronóstico es mucho mejor. Entonces tiene que ver mucho con la edad también de presentación, ¿no? Hay cambios epifisiarios, metafisiarios. Por ejemplo, en los cambios metafisiarios mencionan la presencia de tejido adiposo que se da, lesiones osteolíticas, la osificación desorganizada, como vamos a ver, la extrusión de la placa de crecimiento, pues estos, como vemos acá, la cabeza se aplana y pues esto sale, ¿no? Sale del acetábulo, ¿ya? Entonces es una extrusión de la placa de crecimiento, ¿no? Y al final esto conlleva a una alteración de la longitud del fémur, una coxa vara, coxa magna, donde justamente por la superficie como aumenta, pues el acetábulo aumenta de tamaño también por la presión que existe, o se aplana en todo caso. El trocánter, como el que se ve afectado es el núcleo secundario epifisiario, el núcleo del trocánter pues no se ve afectado porque tiene otra irrigación, por lo tanto, comparativamente, el trocánter mayor sigue creciendo y la cabeza se queda en su camino, digámoslo así, y se nota como que hay una desproporción de tamaños y se nota un trocánter pues alto, ¿no? Y un acortamiento justamente del cuello femoral, por lo que no ha seguido creciendo la cabeza, ¿no? Hay un acortamiento de 1 a 2 centímetros aproximadamente y la marcha de Trendelenburg que es debido a la atrofia de los músculos abductores de la cadera que se ve afectada en esta patología también por la propia cojera y el dolor que existe, ¿no? La resistencia a movilizar del niño, ¿no? El factor edad, como mencionado, tiene que ver mucho en, en el pronóstico uno, en donde, por ejemplo, ¿no? Acá vemos menciona que es un niño, por ejemplo, a los 2 años, menciona acá la flecha verde, la flecha roja pues a los 3 años, y se observa que al final si es que se logra un tratamiento adecuado o se hace un seguimiento adecuado, pues sí logra su esfericidad, que es lo que se busca en el tratamiento de la enfermedad de Pertes, ¿no? Básicamente el tratamiento está enfocado a que esta cabeza no se torne plana, sino sea lo más esférica posible y eso hace que intervengamos eh, en ciertos tratamientos en los que justamente le damos este apoyo, ¿no? Para que no se aplane la cabeza femoral, ¿no? Se hace una posición de abducción, que lo vamos a ver. Y este niño de 7 años, pues esto, en realidad
el pronóstico ya es un poco más malo al final porque ya está en la etapa, digamos que límite superior de la edad en la que el pronóstico ya no es tan bueno como el que se da en los 3 4 años, ¿no? Y se da justamente por ejemplo, acá vemos que se ha extruido ya la placa de crecimiento, ¿no? Ha salido del acetábulo, ¿no? Y este es justo un niño en donde ya se da una etapa muy tardía, en donde se da justamente acá vemos una reabsorción del tejido epifisiario y al final pues el resultado es malo, ¿no? No, vemos acá que al final hay una deformidad de la cabeza femoral marcada, ¿no? Eh, y la cabeza, pues, es probable que no se vuelva, ya no se corrija a la esfericidad que se busca en la enfermedad de Perdes, ¿no? Es una resonancia magnética, ahí se nota la necrosis vascular en la cadera del niño, ¿no? Ahora, las características clínicas, como había mencionado, esto se dan en edades de 4 a 8 años. La talla corta es característica en estos niños, entonces como un perfil clínico que vamos trazando ya en un niño que viene con cojera y, y dolor a nivel de la cadera, ¿no? Y una característica es que los niños, eh, cuando descansan, el dolor se alivia. Entonces la característica de estos niños, como había mencionado, son incluso niños muy hiperactivos para el común de los niños. En realidad son muy, muy hiperactivos en las que paran todo el día en una actividad frenética y al final de la noche les tienen dolor. Entonces estos niños son el momento en el que se quejan del dolor justamente son las noches después de hacer un montón de actividad física y pues que luego, después del reposo, pues esto calma el dolor, ¿no? Entonces, esto es la característica que se da en estos pacientes, ¿no? Y en el examen clínico, cuando llega digamos, al consultorio por la consulta, entonces debemos hacer algunos exámenes, ¿no? Algunos exámenes clínicos en las que la primera manifestación o la manifestación más temprana que se da es la rotación interna, mencionan. Por ejemplo, acá vemos un niño en donde hay una limitación respecto a la otra extremidad, ¿no? Esto está mucho más eh, limitado. Entonces, esa es una de lo que hay que buscar en el examen clínico. Y además, la abducción también está limitada en esa extremidad, ¿no? Obviamente se lo hace de una forma que acá el examinador está presionando la cadera, tratando de que no rote, e incluso la pierna se puede dejar colgando para que esto suceda más y no rote con toda la cadera. Eh, Se hace una rotación interna y una abducción, ¿no? Entonces, esta abducción está limitada tanto como la rotación interna. Entonces, por ahí podemos sacar la clínica, ¿no? Y además se le puede pedir al niño que camine y se da justamente una marcha de Trendelenburg, ¿no? En el que hay una atrofia de los abductores en donde esto, digamos que es una cojera por el dolor y por la evitación de apoyar esa cadera, entonces se da la atrofia de los músculos de abductores de la cadera, se menciona que se encuentra una atrofia del glúteo e incluso del músculo cuádriceps, que se puede encontrar en estos niños, ¿no? Entonces, clínicamente eso sería la forma de examinar, ¿no? Ahora, este es un resumen de los síntomas y signos de la enfermedad de Pertes, en donde se da justamente el- la cojera, a este nivel, la cojera, el, el dolor en la cadera, e incluso dolor en la rodilla referido, ¿no? Y hay un posible historial de algún trauma que lo asocian bastante los padres, ¿no? Especialmente en donde dice se cayó y de ahí, pero en realidad probablemente ya el niño es solamente
tenía ya la cojera limitada y poco a poco fue aumentando, ¿no? Y los signos también, pues uno es la cojera, se puede verificar con la marcha de Trendelenburg, incremento de disminución del rango de movilidad de la cadera, como habíamos dicho, de la abducción especialmente y la rotación interna, y la resistencia justamente al lock roll, lo llaman a la rotación interna justamente, ¿no? Hay una limitación ahí que haya, ¿no? Ahora, luego del examen clínico, el paciente deberíamos sacarle estudios radiográficos en los que, bueno, hay un montón de estudios que se le hace a estos pacientes, eh, medidas radiográficas. Voy a mencionar algunos, uno es los círculos de Mohs, donde se compara las dos cabezas, y si hay una variación pues de 2 milímetros, se menciona que hay una afectación de la cabeza, ¿no? O sea, esto básicamente es comparativo, ¿no? Y se hace con una radiografía y a través de unas reglas, ¿no? Se puede hacer estudio de los círculos de Mohs, ¿no? Y, y también se puede hacer un estudio del espacio articular, ¿no? En el que en las fases iniciales especialmente se ha encontrado que, que hay un incremento de este espacio que mencionan mayor a 11 milímetros, en los que ya incluso se ha hecho estudios donde hay una presión incrementada a este nivel, especialmente en la zona medial de la articulación, ¿no? En donde, en donde ya podemos ver algún signo que nos hace sospechar de una sinovitis, que es la parte inicial que se da, ¿no? De la enfermedad de Pertus, ¿no? Entonces se puede hacer un estudio, y acá pues se ve en la parte medial, justamente acá lo mencioné, en la parte medial hay un incremento en este espacio, ¿no? En el espacio de acá, en el espacio justamente medial. Ahí hay que buscar digamos, un aumento en el espacio de esa zona. Los estadios, Waldström, que es el personaje sueco que había mencionado al inicio, él lo clasifica en estadios, ¿no? Y se ha hecho una serie de modificaciones a estos estadios. La clasificación inicial es esta de Waldström, en la que menciona un estadio de incremento de densidad inicialmente, acá, incremento de la densidad, una fase de fragmentación ósea, y una fase todo esto digamos, de curación, ¿no? En el que se da primero la reosificación y la fase de remodelamiento. En estas dos primeras fases, pues es la etapa más activa de la enfermedad, donde radiográficamente se nota mucho más, y los síntomas también los síntomas muy marcados. Y en las siguientes dos fases, en la 3 y 4, ya los síntomas empiezan a disminuir, y es que la cabeza ya va remodelando hacia su estadio final, digámoslo así, en lo que ya se suple la irrigación de la cabeza, y se moldea de acuerdo a la posición de la cabeza. Entonces, ¿cuándo podemos actuar en estas dos primeras fases? Que es lo ideal, encontrar en estas dos primeras fases para que la curación se dé la forma más esférica posible de la cabeza femoral, ¿no? Entonces, actuar acá es muy importante, y diagnosticarlo en estas dos fases es muy importante también, ¿no? Entonces, y han variado, ¿no? Por ejemplo, esta Heli en su libro menciona 4 fases, algunas cosas cambian. La sinovitis menciona como primera fase justamente acá. Aquí ven donde, donde puede durar semanas incluso esta sinovitis con dolor, un poco de cojera en el niño. Hay una fase de necrosis o colapso, donde ya se va aplanando la cabeza del fémur, una etapa de fragmentación en donde, pues acá hay cambios osteoclásticos, osteoblásticos, y donde los osteoclastos
digamos que están en mucho mayor actividad que los osteoblastos, es por eso que se da esa rarefacción de la epífisis de la cabeza del fémur, ¿no? Y al final, pues, la etapa de curación o remodelamiento en donde, pues, la cadera se va a formar de acuerdo a los pesos, a la forma de la coxa, y, y es lo que debemos evitar, ¿no? Que la cabeza sea plana. Eso que es lo que conlleva la artrosis al final de la enfermedad, ¿no? Estos son los estadios iniciales y Wallström también asoció justamente los hallazgos clínicos. Este es un cuadro muy interesante en donde menciona los estadios, acá por un lado, incremento de la densidad, fragmentación y la curación, las dos fases finales, los hallazgos clínicos y los cambios radiográficos que encontramos en esos hallazgos clínicos. Por ejemplo, en la primera fase menciona la cojera, el dolor variable y frecuente, leve, intermitente. Normalmente se menciona que estos niños se quejan de intermitencias de dolor, ¿no? Entonces, en algún momento se quejan de la cadera, la rodilla, la parte anterior de la pierna o de la zona inguinal, y luego les pasa. En un tiempo o otra vez sucede lo mismo, ¿no? Entonces puede darse esta primera fase que dura varias semanas y radiográficamente solo encontramos un incremento de la densidad de la cabeza, ¿no? Puede haber o no fracturas ya mínimas a nivel subcondral. Eso es lo que podríamos encontrar en esta primera fase, ¿no? En la fase de fragmentación es mucho más fácil radiográficamente porque se ve la fragmentación de la cabeza femoral, ¿no? Pero ya acá el dolor es mucho marcado ya, muy marcado. La cojera también empeora y el rango de movimiento ya disminuye. La abducción, que es un signo no tan temprano, es un poco más, más avanzada, ya se da en la segunda fase, pues aumenta, ¿no? En la fase inicial solamente lo que podemos encontrar acá es una limitación a la rotación interna, ¿no? En esta primera fase. Pero acá encontramos ya que ahí el rango de movimiento ya no es el mismo, ¿no? Y la fase de curación, digamos que ya pasó el dolor, normalmente la cojera y el dolor se resuelven gradualmente, refiere acá, incluso los rangos de movimiento mejoran. Eso también depende de la edad del niño, la edad de presentación, ¿no? Y pues radiográficamente también se ve una reossificación, un aplanamiento de la cabeza femoral, ¿no? Que puede mejorar también. Y en la fase ya última, en donde ya se ha remodelado, ya pues la cojera es ocasional, hay un ligero bloqueo y las lesiones que se pueden encontrar ya son propias del aplanamiento de la cabeza que se ha sucedido, ¿no? Entonces esta tabla es bueno, interesante porque resume qué debemos encontrar en cada fase, ¿no? Y cómo podemos quizá intervenir, ¿no? Nos puede ayudar mucho. Clasificaciones hay muchas. Una de las clasificaciones es la de Salter-Thompson, en las que se da por una fractura subcondral a este nivel. Y básicamente lo clasifica solamente en dos estadios. En el A es que está afectado el 50% de la cabeza y en el estadio B un mayor de 50% de la cabeza. Y vemos acá, ¿no? En la imagen se ve pequeñita. La clasificación de Cateral, esta clasificación también menciona el grado de afectación de la cabeza femoral también, ¿no? Entonces vemos que el estadio 1 de 0 a 25%, el 2 de 25 a 50%. Acá hay una reabsorción central, incluso menciona en el estadio 3, pues ya se ve afectado más del 50% de la cabeza y el estadio 4 el 100%, ¿no? Y esta clasificación, la de Herring del pilar lateral, lo toman como referencial para el pronóstico
es una de las clasificaciones más usadas en cuanto al pronóstico de la enfermedad a largo plazo, ¿no? Y acá está el estadio A, es cuando el pilar lateral, esto se basa en el pilar lateral, está afectado, no, digamos que no está afectado, todavía existe el pilar lateral 100%, lo que está afectado es el pilar medial, acá lo divide en tres pilares, lateral, medial y lateral, central y medial. En el estadio A, ese pilar lateral que da soporte, que es la parte más importante de soporte que menciona eh, para el peso de la cabeza, esto todavía no se ve afectado, ¿no? Entonces, si actuamos en esta etapa, pues esto se puede, el niño tiene mejor pronóstico, ¿no? Esta etapa tiene buen pronóstico, digamos. Sí. En el estadio B, el 50% del pilar se ve afectado y ya no hay soporte. Acá vemos que hay un aplanamiento ya tanto del pilar lateral como el pilar medial. Y el estadio C es el de peor pronóstico, en donde ya este pilar ya está en menos del 50% de la altura original y pues se da un aplanamiento ya mucho más severo, ¿no? Ha habido modificaciones también con respecto a esta clasificación, pero mencionan que es una clasificación de pronóstico muy importante radiográfica, ¿no? Desde el punto de vista radiográfico. Acá lo tenemos un poquito más esquematizado, en donde justamente acá se ve los tres pilares de soporte de la cabeza femoral, el estadio B, incluso hay algunos que lo han modificado, un estadio de, digamos, un estadio entre B y C, y al final, pues, el grupo C, que es donde se ve afectado el pilar lateral, prácticamente no está presente. En el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Peltes hay que pensar en otras enfermedades, no necesariamente solamente pensar en que sea, digamos, hay una necrosis, pero como es idiopática, mencionaba al inicio, entonces probablemente se deba a estas enfermedades sistémicas, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de células falciformes o el sickle cell, en donde se ha visto un aumento en estos pacientes, ¿no? Hemoglobinopatías que esté causando, y justamente todas llevan a una vascularización de la cabeza femoral, ¿no? Entonces, todo lo que conlleve a una necrosis de la cabeza vascular, incluso medicaciones con esteroides, una secuela de una dislocación por arrancamiento quizá del ligamento redondo, que se ha visto que al cortar el flujo del ligamento redondo sí hay una afectación importante del remodelamiento de la cabeza, eh, incluso post tratamiento el desarrollo de una displasia de cadera, una artritis séptica puede llevar a eso y demás síndromes que tendríamos que, 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 que tomar en cuenta como diagnóstico diferencial de esta enfermedad, ¿no? Y el tratamiento, hay que tener estos puntos importantes, ¿no? Uno es que debemos restaurar y mantener la amplitud de movimiento, que es lo que se intenta con férulas de abducción, por ejemplo. Eh, Recomendar al paciente que el reposo, ¿no? Pero bueno, recomendar al paciente a un niño el reposo es un poco difícil, especialmente estos niños que son prototipos de hiperactividad, incluso mencionan incluso trastornos del comportamiento, y es que mencionan que justamente se da por varios factores, ¿no? Uno es que ya esté interrumpida la circulación de la cabeza, y lo otro es que con los movimientos repetitivos e intensos, especialmente en personas, niños que son corredores, atletas o que paran saltando todo el día, pues esto agrava la enfermedad y empeora. Y es justamente por la presión que existe en una cabeza vascular, ¿no? Entonces, lo mejor que se le puede hacer al niño es que repose cuando ya se diagnostique esta enfermedad, porque eso va a dar a que no se remodele tan, digamos, tan marcadamente la cabeza femoral, que es lo que se busca, ¿no? Y el objetivo está en lograr la contención de la cabeza femoral, ¿no? Entonces, para esto,
pues se podría hacer, por ejemplo, que el niño esté en una posición de abducción, que se lograría como que encajar la cabeza un poco más y que la coxa haga como molde de la cabeza femoral, tratando de que al final sea más esférica. El tratamiento con ortesis, eso es justamente lo que hablaba, eh, y las indicaciones de contención quirúrgica también se hacen cuando ya los casos, bueno, digamos que el tratamiento conservador no ha funcionado y se hace quizá alguna osteotomía tratando de bajar un poco la cabeza y tratar de que contenga, perdón, bajar un poco el acetábulo, la ceja acetabular y tratar de que contenga la cabeza femoral, ¿no? Y es que acá vemos la evolución justamente, ¿no? De esta, de, esta, de esta enfermedad. Hay una lesión inicial y luego cuando hay una deformidad precoz, ¿no? En pacientes que no está contenida la cabeza femoral, es decir, en donde no se les hace nada, pues la cabeza al final pues se resulta aplanada, así, ¿no? Entonces, y cuando se actúa, se trata de contener, que la cabeza femoral esté contenida dentro de la coxa, pues al final el resultado es un poco la cabeza más redonda y el pronóstico mejora, ¿no? Entonces es importante en este sentido el tratamiento. El tratamiento básicamente está dirigido a esto, ¿no? A que la cabeza esté dentro del acetábulo de tal forma que al final se logre una cabeza esférica, que es básicamente el objetivo del tratamiento, ¿no? Es en lo que se basa. Y se puede poner pues unas ortesis en abducción del niño, ¿no? Que sería a 45 grados mencionan esto, y una rotación ligera, ¿no? Donde se podría, dentro del tratamiento, se puede intentar. Y al final se puede intentar osteotomías, como la osteotomía de Salter, en donde se hace una sección del hueso coxal a nivel de espina ilíaca anteroinferior hasta la escotadura ciática, y se hace una osteotomía a nivel de la ala lateral del ilíaco. Se menciona más o menos aproximadamente de 30 grados, y esto al final se pone a este nivel, tratando de bajar un poco la ceja acetabular, ¿no? Tratando de hacer que la cabeza se esté contenida ahí justamente en el acetábulo, ¿no? Este es un cuadro resumen para la enfermedad de Perthes, que básicamente ya se ha mencionado. De las características se mencionan que hay una disminución del flujo sanguíneo, es idiopático, familiar, se debe a causas ambientales, mayoritariamente en niños. Mencionan de 2 a 13 años, por ejemplo, esta literatura menciona de 2 a 13 años, sí se menciona también de un promedio de 4 a 8 años, es lo mayor frecuente. La incidencia de 1 en 2000, unilateral la mayor frecuente, 10% solo bilateral, eh, y, y tiene estadios incluso autolimitados, signos y síntomas que hemos visto: cojera, limitación a nivel de la ingle, de la rodilla, atrofia de los músculos abductores, atrofia del cuádriceps, atrofia del glúteo. La radiografía no sirve y la intervención es incluso con tratar de que la cabeza pues no tenga muchos traumatismos a nivel de la acetábula. Entonces eso hace que incluso hayan intentado tracciones, ¿no? Tratando de evitar que esta cabeza pues se vea mucho más afectada, ¿no? Tracciones en abducción incluso, ¿no? Dentro de las conclusiones a las que he concluido es que es una enfermedad no comprendida del todo, por eso le dicen idiopática, en donde hay mucho por estudiar todavía, y el diagnóstico pues se basa en los hallazgos clínicos y radiográficos que podamos hacer, pero hay otros estudios que también se hacen como la resonancia, que podría diagnosticar en etapas más tempranas. La edad de presentación es importante en el pronóstico, como lo habíamos mencionado. Mientras más temprana la edad, el pronóstico mejor al final. Y el tratamiento va dirigido en recuperar justamente
la forma de la cabeza y hacerlo en lo posible, lo más esférica posible, y tratar de que el resultado sea, sea bueno, ¿no? Eso es esto, básicamente. Eso es todo, doctores. Espero que les haya agradado la presentación. Bueno, muy interesante, bastante interesante, Michel. Yo le pediría al doctor Díaz más bien que dirija la discusión, si en caso de repente hay algún aporte, alguna cosa. Yo le pediría a él porque él tiene más dominio de este tipo de patología. Gracias, Pepito. No solamente muy bueno ni muy interesante, sino que está excelente tu exposición, mi estimado Michael. Has dado toda una clase y has dado toda una conferencia relacionada a esta enfermedad que es propia de los niños, pues, ¿no? Yo quiero aportar o hacer prácticamente un resumen de lo que tú has dicho, porque es muy importante esta enfermedad, si que no se diagnostica a tiempo y va a depender de la edad, del momento en que le diagnosticas, para que tú tengas un pronóstico, porque no ya entramos a tallar ya, aquí en el tipo de enfermedades entra a tallar el especialista en niños y el especialista en adultos, porque Sandro debe conocer también muy bien que las secuelas de esta enfermedad llevan a una artrosis y la artrosis termina en una artroplastía. Y ahora pues hay una serie de técnicas quirúrgicas, artroplásticas, que hacen que estos niños mejoren la calidad de vida cuando no se les trató tempranamente, pues, ¿no? Entonces, aquí, clínicamente y radiológicamente o por imágenes, es la clave del éxito en el tratamiento y la excelencia en el pronóstico de estos niños. Todo niño que tú bien lo has dicho, que de repente no es de tez morena, pero que la mamá o el papá se da cuenta de que el niño está cojeando, que a veces no le duele y no le ve la cadera, le duele la rodilla. Es un niño deportista, es un niño gordito, con hipogonadismo. A ese niño hay que pensar que el problema no está en la rodilla, porque lo primero que acuden es al pediatra, y el pediatra va y le dice, doctor, mi hijito se queja de dolor de la rodilla, y está que queja, y el pediatra le examina la rodilla, le toma radiografía de rodilla y le dice que está muy bien, que de repente es un problema de se ha golpeado, que por acá, por allá, y deja pasar en el tiempo. Y el tiempo es el peor enemigo, así como es una clase de cadera, es el tiempo el peor enemigo. Entonces, todo niño que tiene características, piensen en cadera, piensen que tienen frente a ustedes a una enfermedad de Perthes. Entonces, tómenle su radiografía, evalúen bien a esta radiografía y evalúen posteriormente a este niño. Este niño tiene 3 características. El acortamiento del miembro inferior, que la evolución es por encima de 4 o 6 meses. Tiene la limitación de la abducción y la rotación de la limitación interna, y muchas veces en ese tipo de movimientos se aprovecha para forzar estos movimientos, y el niño va a sentir dolor de la cadera. Y el niño dice que le duele la ingle. Entonces, frente a estas dos situaciones clínicas y por imágenes que tú lo has hecho muy bien lo has hecho, entonces ustedes tienen frente a un niño que tiene una enfermedad de Perthes. No se olviden de que esta enfermedad consiste en que a la vez que se va muriendo por X etiología que tú también lo has manifestado, y ojo que una cosa es enfermedad del Lesch-Calvé-Perthes y otra cosa es las otros tipos de enfermedades, siempre empiezan con un cuadro sinovial, esa es la etapa aguda, todas empiezan con un cuadro sinovial. Por lo tanto, también retrocedemos y digo, todo niño que ustedes dicen, no, simplemente es una sinovitis sinovial transitoria de cadera, siempre díganle a la familia, señora, su hijito hay que controlarlo constantemente, tráigamelo a las 3 semanas, al mes, a los 2 meses, porque no vaya a ser que tenga este tipo de patología y le van diciendo cómo es la enfermedad de Perthes. Hay que avisarle. Así como un pediatra dice, no solamente es un resfrío y lo dejan, puede que sea un sarampión después de dos, tres semanas. Igualito es aquí. Entonces, es bien frecuente en los niños. En las niñas casi siempre no es una enfermedad de Perthes, sino es una coagulopatía.
siempre una coagulopatía en las niñas. Por eso que es bien raro también, no se ve, no se ve muy bien. Por lo tanto, es importante de que tengan en cuenta esto de aquí. Después, si tú has diagnosticado y has tratado tempranamente a estos niños, si es temprano es porque lo has cogido en la etapa aguda. Y en la etapa aguda, las imágenes radiológicas son muy importantes, porque ahí hay signos claves que tú has dicho muy bien. Por ejemplo, has dicho el aumento de volumen que existe en la etapa sinovial de la articulación de la cadera, se ve muy bien en la lágrima. Hagan la evaluación radiológica o el examen de la radiografía, pero comparativa. Por eso hay que tener una radiografía anterior-posterior y una de Lowenstein para ver la cara posterior. Y ahí vas a ver la clasificación que tú has hecho, las 3 clasificaciones muy importantes que has hecho para ver el pronóstico y la evolución y el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, en la etapa aguda hay un signo que es como si hubiera peñiscado la cabeza femoral en el centro, como una semiluna, que es el famoso, ¿cómo se llama este? El signo de Gage. Es muy importante eso sí. Muchos utilizan actualmente la tomografía, y la tomografía sí nos da una imagen mucho más clara de la lesión de la cabeza femoral, mucho más temprana que la radiografía. Para que, entonces, de esta forma el tratamiento es mucho más temprano, para evitar justamente el aplanamiento de la cabeza femoral o la etapa de secuela de la enfermedad, que consiste en un aplanamiento de la cabeza femoral, un engrosamiento del cuello y un acortamiento del mismo, lo cual esto lleva consigo clínicamente a un acortamiento de la extremidad. Por lo tanto, si tienen la oportunidad de sospechar de una enfermedad de Perthes, pueden solicitarle un TAC que les va a dar una idea mucho más clara de lo que es la enfermedad. Muy bien, entonces, ya tienen ustedes todo lo que es la enfermedad de Perthes. Si yo sé que esta enfermedad consiste que a la vez que se va muriendo la cabeza femoral, también se va regenerando, o sea, eso es un ciclo así, se muere, se regenera, ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sencillamente que esa cabeza femoral no soporte peso. ¿Y cuándo soporta peso? Cuando este niño está caminando, está jugando. No se olviden que son niños inquietos, son niños deportistas. La mayoría de niños que he tenido les gusta el fútbol, y muchos de ellos son arqueros o son delanteros, son en 2 puestos juegan, no sé por qué, pero en ese tipo de niños se encuentran, entonces ahí no hay que darle reposo. La mejor forma de darle reposo hoy por hoy es que el niño no camine, y si no camina, pues lo que estamos utilizando últimamente son los famosos yesos tipo Petri, van desde el muslo hasta el tobillo con una abducción mayor de 45 grados, y una varilla que mantiene esa reducción. De esa forma el niño puede ponerse de pie, pero no camina. Por lo tanto, es la única forma de mantenerlo en reposo. No solamente eso es importante en el tratamiento, sino explicarle a los padres cuál es la evolución de la enfermedad si es que no se cumple con este tratamiento, que es bien sencillo, simplemente reposo. Su yeso Petri por 3 meses, se le cita los 3 meses, se le evalúa clínicamente y radiológicamente y se le deja en reposo 1 mes. En reposo, el niño ya se da cuenta, porque es un niño por encima de 4, 5, 6, 7 años, tú puedes conversar con ese niño y le dices, si tú quieres volver a jugar, pues tienes que cumplir lo que yo te digo, y el niño va a entender ese niño. Entonces, el niño, cuando le sacas el yeso, todavía le va a doler un poco. Ese niño no va a querer caminar. Lo citas al mes, le examina clínicamente, y si aún persiste el dolor, y si persiste la limitación de la reducción y la rotación interna, otra vez yeso por 3 meses más, y así sucesivamente, hasta que la evolución clínica y fundamentalmente la evaluación por imágenes te diga, esta ya está en cierta etapa. Cuando ya está en la etapa de regeneración, no en la etapa de curación, a la etapa de secuela ya le retiras todo y le permites al niño caminar. Eso es muy importante para poder entender lo que es la enfermedad y lo que es el tratamiento y el pronóstico, ¿sí? Cuando ya estos niños no han sido tratados adecuadamente,
entonces va a haber muchas secuelas, como el acortamiento, la rotación interna, la artrosis al final, que actualmente, por ejemplo, en México, allá hay mucha, muy adelantado está la parte infantil de la especialidad. Yo les recomiendo a los residentes, si les gusta la parte infantil, vayan a México. Ahí tienen mucha experiencia en lo que es el tratamiento en este tipo de niños, lo que es piebos, cadera y las enfermedades degenerativas en especial, ¿no? Actualmente ellos están utilizando en estos casos de artrosis por secuelas de enfermedad de displasia de cadera. Entonces Sandro debe conocer, hay unas prótesis de cadera del tipo, ¿cómo se llama? Vástagos modulares, que eso permiten pues, fijar la cadera adecuadamente y corrigen casi todas las deformidades que pueden tener ahí, ¿no? Entonces, si no queremos llegar a esta etapa quirúrgica, porque ya no se usan ya las techoplastías o las estabuloplastías, simplemente se le deja al paciente para que llegue a una etapa de artroplastía. Inclusive están operando a jóvenes entre 15 a 20 años, no porque la prótesis tiene más duración, entonces tiene un recambio de prótesis entre 15 a 20 años después, pero mejoran la calidad de vida. Entonces, para evitar esta última etapa, diagnóstico y tratamiento temprano. Eso es lo más importante. Gracias, Pepito, por la oportunidad. Bueno, si hay algún comentario adicional. Sí, buenos días con todos. Muy buena tu exposición, Michelle, te felicito. Hace poco tuve un caso de una hijito de 4 años de una enfermera que me buscó y el caso es que lo comento porque este niño tenía una evolución aproximadamente de 2 meses y ya había pasado por 2 traumatólogos. Y la clínica era dolor de cadera, cojera, sobre todo dolor nocturno, como ustedes lo han comentado. Pero el hecho es que ninguno de estos 2 traumatólogos anteriores le pidió una radiografía, ¿no? Y lo catalogaron como una sinovitis transitoria. Pero acá el hecho es que no están haciendo bien la anamnesis probablemente, porque una sinovitis transitoria, por su mismo nombre lo dice transitoria, de 7 a 14 días tendría que estar resuelta. Entonces, hay que hacer hincapié bastante en un niño con dolor y cojera y como decía el doctor Díaz, controlar a este niño en el tiempo, ¿no? No se nos puede pasar este tipo de cosas. Entonces, lo único que yo hice es pedirle una radiografía y al niño ya lo encontré en su etapa de fragmentación, ¿no? Entonces, lo importante de hacerle seguimiento, y si bien es cierto, la sinovitis transitoria estadísticamente o epidemiológicamente es una de la primera causa o una de las primeras causas de dolor en la cadera de un niño, siempre hay que hacer el seguimiento de estos niños, sobre todo en niños, hay que hacer siempre el seguimiento, ¿no? No sé si es que habrá algún otro aporte, eso les quería comentar. Bueno, realmente hay 2 cosas que de repente pueden quedar como en el tintero, en el escritorio, para poder averiguar un poquito más. Una de ellas, la enfermedad de Pertes está considerada como una apofisitis, como una, bueno, epifisitis porque está ahí, es una inflamación de la parte, pero como una apofisitis de los que se describen dentro de todo el contexto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, actualmente no sé si la resonancia magnética
aporta más que las radiografías, incluso la captación de radioisótopos, o sea, la centellografía con marcadores. No sé si eso aporta más en el diagnóstico precoz. Lo que hasta donde yo sabía, esto actúa casi siempre en un proceso en la cual hay un problema de una sinovitis, y esa sinovitis es rebelde al tratamiento a pesar de las condiciones que uno, o del tratamiento que uno impone. Porque en la radiografía, es cierto, muchas veces uno puede observar algunos cambios y que son muy importantes. Para mí la radiografía simple es muy importante no solamente para establecer el diagnóstico con precisión, sino también el pronóstico, con la combinación de estas dos clasificaciones que han dado a conocer. Pero no sé cuál es el verdadero valor de la gammagrafía o de la densitometría en relación a la tomografía en las etapas, que se puede decir, iniciales, en justo las etapas donde uno debería de empezar a sospechar y hacer el tratamiento. No sé, esto lo puedo dejar como situaciones como para poder estudiarlo, leerlo más. Hasta donde yo había conocido era de que efectivamente nos aportaban de alguna manera, daban un buen aporte, pero bueno, todavía está en estudio. Bien, y lo otro, pues, Michelle, felicitarte, ha sido todo una exposición bastante interesante. Gracias, doctor. Pepito, en esta enfermedad la clínica es muy importante, bien importantísima, y basta con una buena radiografía, uno puede ya diagnosticar y tratar a un niño con esta enfermedad. Con el avance de la tecnología, también con la tomografía, como les he dicho, o la resonancia magnética, donde vamos a ver ya, inclusive ya el aumento de volumen de partes blandas, ¿no? Inclusive la cápsula articular. Pero una buena radiografía y un buen examen clínico, porque examen clínico es conversar y examinar. Es, ¿no? Y los exámenes auxiliares, como les digo, lo más importante es eso. Lo otro, sí se puede hacer, nos da mucha más ventaja en relación a la radiografía, pero como estamos en un sitio donde muy pocos tienen un seguro, a un niño hay que dormirlo para hacer una tomografía, entonces hay que pensar siempre en hacer una buena evaluación clínica y una buena evaluación radiológica. Completamente de acuerdo en la parte de la historia clínica. Muy bien. Bien, muy bien, pues por mi parte, muchas gracias. Agradezco la participación y especialmente pues a los organizadores de este tipo de eventos académicos que no hacen más que reforzar todos los conocimientos para los médicos residentes. Agradezco a conocido pues que hace muchos años el seguidor del doctor Eduardo Rojas Hidalgo, y espero que esto nunca se pierda. A todos los residentes, sigan adelante, están en una buena residencia que es el Hospital Regional, y los docentes pues sáquenles la michi preguntándoles. Gracias por todo, hasta otra oportunidad.